Buenas tardes, mi nombre es Natalia Yepes Madrid, residente de segundo año de la especialización de pediatría en la Universidad Libre Seccional Cali. El día de hoy vamos a tratar micosis en el paciente pediátrico crítico. Como tal, la exposición está dividida en introducción, candidiasis y aspergilosis. Vamos a empezar con introducción. Las infecciones fúngicas son infecciones oportunistas, potencialmente mortales, que se han convertido en una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes en estado crítico, siendo sus dos principales patógenos el Cándida y Aspergillus. Estas se consideran infecciones asociadas al cuidado de la salud. Dentro de la epidemiología tenemos que las micosis en el paciente crítico son la cuarta causa de procesos infecciosos en la unidad de cuidados intensivos, representando aproximadamente el 10 al 30% de todas las infecciones confirmadas, con una mortalidad de hasta el 50%, que varía según el patógeno, siendo del 25 al 38% en cándida y del 40 al 100% en aspergilosis. Se cree que esta patología está subdiagnosticada y se estima que entre un 40 a un 75% de estas infecciones fúngicas en el paciente crítico sean secundarias a una infección por candidiasis invasora. A nivel de Colombia, tenemos que dentro de todas estas infecciones fúngicas, el 85% se deben a candidiasis invasoras y tenemos una mortalidad del 40%, con un estudio que se hizo en el 2020 que reportaba resistencia antifúngica en Bogotá del 30% y en Medellín del 20%. Todo esto se tiene que tener en cuenta en los diferentes pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, pero el hecho de estar en la unidad de cuidados intensivos no es el único factor de riesgo que va a llevar a una mayor morbimortalidad. Dentro de estos factores de riesgo tenemos el tiempo de la hospitalización, tenemos que el paciente esté con colonización de microbiota debido a un tratamiento con antibióticos o que esté colonizado por cándida o que tenga problemas de control de infecciones. Tenemos pacientes que tengan alguna alteración en su sistema inmune como quimioterapia, corticoides, cáncer, neutropenia, inmunodeficiencias, desnutrición, prematuridad, errores innatos de la inmunidad, o que tengan antecedentes de algún procedimiento médico invasivo, como catéteres intravasculares, que estén con respiración mecánica asistida, que hayan tenido una cirugía mayor de predominio abdominal, que adicionalmente estén con hemodiálisis o que estén con nutrición parenteral. Todos estos son factores de riesgo que nos van a llevar a una mayor posibilidad de adquirir infecciones fúngicas en la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la cándida. Empecemos con una pequeña introducción. Cándida especies es parte de la flora normal de todos los seres humanos. Se considera candidiasis cuando tenemos una infección por cándida, pero la infección por cándida se da porque hay una alteración en la microbiota normal o en la flora normal de la persona que va a llevar a que haya una mayor proliferación de cándida y esto va a llevar a una candidiasis. El problema surge cuando esta cándida o esta candidiasis alcanza la sangre. En ese momento estamos hablando de una candidiasis invasiva que puede cursar con una endoftalmitis o sin endoftalmitis, pueden cursar con infecciones hematógenas diseminadas, con compromiso de órgano como infecciones abdominales, peritonitis, meningitis, endocarditis o hepatoesplénica. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de cándida a nivel mundial y a nivel de Colombia y a nivel Latinoamérica. Entonces, a nivel mundial se considera que las infecciones por cándida son el 90% aproximadamente, se deben por cándida albicans en un 38.7%, por cándida parapsilosis en un 20.59%, en cándida tropicalis en un 16.1%, cándida glabrata en 12.2%, y el otro resto de infecciones por cándida se deben a otras
cándidas como Candida dubliniensis, Candida lusitaniae, Candida kefir, Candida krusei. A nivel de Latinoamérica, tenemos que la incidencia es de 1.18 por cada 1000 admisiones a clínicas, siendo en Chile la menor incidencia y en Colombia el de que mayor incidencia tiene a nivel de Latinoamérica. En Chile tiene una incidencia de 0.33 por cada 1000 admisiones a clínicas, mientras que a nivel de Colombia tenemos casi 1.98 por cada 1000 admisiones a clínicas. En Estados Unidos se estima que su incidencia es de 0.96 por cada 1000 admisiones, si en Europa es de 0.38 por cada 1000 admisiones. El problema radica en que el 30 al 50% de los cultivos son negativos y tiene una mortalidad a nivel global del 36%. En Colombia se estima que la incidencia de candidiasis invasiva es de 2.3 por cada 1000 días de estancia y el 44% se debe a Candida albicans. Se estimó en un estudio también en el 2020 que en Medellín el 75% de las infecciones micáticas asociadas al cuidado de la salud en un paciente crítico se debían a Candida albicans y el 78% de sus pacientes fallecieron. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un cuadro de cómo se ha comportado la epidemiología de Cándida en diferentes estudios a nivel de Colombia a lo largo del tiempo. Entonces, la que más nos interesa a nosotros es la más común a nivel tanto mundial como a nivel de Colombia, que es Candida albicans. Como vemos, a medida que va pasando el tiempo, realmente su incidencia está entre 147 casos, el que más ha tenido, y 253, pero se ha mantenido aproximadamente entre 100, 250 hasta 40. Cuando tenemos otras cándidas que llegan a tener solo 9 casos o incluso ningún caso reportado en la literatura. Cuando estamos hablando de cándida, tenemos que hablar de una que fue bastante importante a nivel de Colombia, que es Candida auris, que como tal ya ha sido reconocida como un patógeno multiresistente emergente con una carga de salud pública significativa que ha causado casos de infección invasiva y colonización debido a que esta cándida persiste en superficies inanimadas. Adicionalmente, tiene una capacidad para colonizar fácilmente la piel de algunos pacientes. Es altamente transmisible en el medio ambiente, especialmente en el ambiente hospitalario. Y su primer realmente aislamiento esporádico individual fue en Asia en el 2009 en un paciente que tenía una infección en el conducto auditivo. Y hasta el 2015 ya se empezaron a dar alertas epidemiológicas a nivel mundial debido a un aumento en el número de casos de infección por Candida auris en varios países. Y aquí es donde empieza auris a aparecer en Colombia. Primero fue reportado en el 2015 por Ceballos Garzón et al., quienes reportaron 17 casos asociados al cuidado de la salud, de los cuales 88.2% eran pacientes de la unidad de cuidados intensivos. De estos, 94.1% eran portadores de algún catéter, bien sea venoso, central, urinario o de ventilación mecánica. De 2019, Castro et al. Reportaron un paciente de 37 años que adicionalmente tenía patología de base, una patología reumatológica con tratamiento inmunosupresor. El paciente hizo una infección por Candida auris sin presentar sepsis. En el 2020 se presentó un brote de 340 casos confirmados por Candida auris asociados a cuidado de la salud en pacientes que estaban hospitalizados en unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Por lo tanto, se hizo una asociación en ese momento de que los pacientes con COVID tenían mayor predisposición a hacer infección por Candida auris. En el 2021 salió el boletín epidemiológico más reciente asociado a las infecciones asociadas al cuidado de la salud en Colombia, con la semana epidemiológica número 9, en el que reportaban que entre 28 de febrero al 6 de marzo del 2021
Candida auris tuvo un brote epidemiológico, reportando 16 casos en el 2020, con un aumento en el 45% de las unidades de cuidado intensivo. Como lo vimos, esto estaba asociado con la pandemia de COVID, debido a que muchos pacientes estuvieron en unidades de cuidados intensivos, intubados, pronados y con diferentes eh, invasiones. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para candidiasis, especialmente para candidiasis neonatal, adicionalmente los que ya vimos, tenemos que tener en cuenta la edad gestacional, porque entre menor semanas de gestación, mayor es el riesgo de tener infecciones por cándida. El peso, entre menos peso, igual aumenta el riesgo. Si la madre recibió farmacoterapia o si el neonato recibió farmacoterapia antimicrobiana, también va a aumentar, especialmente si recibieron cefalosporinas de tercera y cuarta generación o carbapenémicos. Aquellos pacientes que recibieron fármacos inmunomoduladores también aumenta su riesgo. En pacientes que tengan alguna enfermedad concomitante, como enterocolitis necrosante, perforación intestinal, enfermedad congénita gastrointestinal, infecciones previas del torrente sanguíneo, candidiasis congénitas cutáneas en pretérminos e hiperglicemias. U otros que son las invasiones, como catéter venoso central, intubación orotraqueal, colonización del catéter, nutrición parenteral o multicolonización. Ahora, como tal, las infecciones por cándida se deben a, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, cándida es una levadura o un hongo que vive normalmente en el cuerpo sin causar daño alguno. Sin embargo, cuando tenemos algún compromiso de la inmunidad o una condición que nos vaya a llevar a un desequilibrio de la flora normal, como el consumo de antibióticos, estar bajo un nivel de estrés, va a aumentar la cantidad de levaduras porque se hace un desbalance entre las bacterias normales y la cándida, que entre las dos se están combatiendo para mantenerse en equilibrio, y cuando damos antibióticos o hay algo que nos llegue a bajar el sistema inmune, que nos va a bajar la cantidad de bacterias que nos va a contrarrestar, nos van a contrarrestar a cándida, cándida va a aumentar y va a tener una gran proliferación que va a llevar a que se haga una candidiasis. Luego de candidiasis tenemos que sigue aumentando su proliferación. Esto va a generar traslocación de cándida hacia el torrente sanguíneo, y eso es lo que nos va a generar la candidemia y, como tal, la colonización, la diseminación y todas las manifestaciones clínicas que generalmente son fiebre, escalofríos, signos de reacción inflamatoria y signos y síntomas que no van a mejorar aún con antibiótico terapia en un paciente que está eh, en unidad de cuidados intensivos. Entonces también podemos tener que hay afección a nivel ósea, tenemos afección a nivel de circulación, tenemos afección a nivel renal, tenemos afección a nivel de vaso, a nivel de hígado, tenemos endoftalmitis, tenemos que pueden incluso hacer abscesos pulmonares y pueden incluso hacer compromiso del sistema nervioso central, e incluso podríamos presentar o observar pacientes que van a tener peritonitis asociada a cándida. Aquí les quiero dar un infectotip en el que vemos que estos pacientes pueden presentar trombocitopenia, aunque todavía hay pocos datos disponibles para determinar si la trombocitopenia se debe realmente a la infección o los antifúngicos. Se han hecho estudios en los que se ha identificado que hay una mucotoxina que se produce tanto por Aspergillus como por Cándida, que van a inhibir la función de las plaquetas y por lo tanto van a contribuir a que haya una supervivencia de la levadura en el torrente sanguíneo, y eso va a generar una trombocitopenia. Adicionalmente, hay otros estudios que sugieren que, como especialmente en Candida albicans, las plaquetas tienen unos péptidos microbicidas que van a disminuir la virulencia. Esto se ha estudiado en conejos, que van a disminuir la virulencia de Candida albicans. Por lo tanto, cuando se da fluconazol, mejora
como si funcionaran como un coadyuvante del fluconazol. Sin embargo, lo que sí se ve es que cuando estamos en sepsis por candidiasis invasiva, tenemos que sus pacientes hacen trombocitopenia. Ese es un infectotip que tenemos. A nivel del diagnóstico como tal, tenemos que tener en cuenta que es un paciente que cumple con los factores de riesgo, que adicionalmente tiene signos y síntomas que no van a mejorar a pesar del tratamiento antibiótico, y lo ideal sería hacer un aislamiento de cultivos. El problema que vemos es que los cultivos se demoran demasiado tiempo. Entonces hay pruebas de identificación rápida y pruebas de sensibilidad antifúngica que se podrían utilizar. Hablemos un poquito de los cultivos. La detección óptima se debería usar con más de 3 botellas de hemocultivo, por lo menos 3 botellas de lugares diferentes. Ojalá pudiéramos hacer barrido de los catéteres en aquellos pacientes que están que tienen catéter venoso central o que tienen sonda o que están intubados. Lo ideal sería que por lo menos con un único cultivo o hemocultivo positivo en sangre periférica que sea positivo o que en el que se aísle cándida, se debería de dar tratamiento antifúngico dirigido. Y cuando estamos ante una infección fúngica, debemos de hacer cultivos cada 24 a 48 horas hasta que ya no salgan los cultivos negativos. Dentro de las otras ayudas diagnósticas que podemos utilizar, tenemos biomarcadores serológicos que se pueden utilizar en cándida, como el manano y antimanano, que se usa con una ELISA. Tenemos el beta de glucano fungitel, que es otro ELISA para detección de 1,3 beta de glucano, que es un componente de la pared celular fúngica. Tenemos el CAGTA, que es un ensayo por inmunofluorescencia indirecta que se basa en la detección de anticuerpos contra las superficies de los tubos germinales de Candida albicans. Tenemos PCR para detección de bacterias y hongos. Tenemos el FIMARRAY para detección de hongos también. Y tenemos como tal el diagnóstico gold estándar es por cultivo. Ahora bien, el pronóstico es que hay un aumento de mortalidad si se hace tratamiento tardío, llegando a una mortalidad casi de 60%. ¿Qué pasa? Si no damos manejo en las primeras 12 horas, la mortalidad va a aumentar entre un 10 a un 15% por cada hora que nos tardemos de hacer un tratamiento oportuno para infecciones fúngicas, específicamente para cándida. ¿Qué más tenemos que hacer? Retiro temprano del catéter venoso central. Tenemos que hacer exploración ocular. Aunque la exploración ocular es importante, no se debe de retrasar el inicio del tratamiento por hacer exploración ocular. ¿Qué es exploración ocular? Hacer un fondo de ojo adecuado para ver la endoftalmitis secundaria cándida. Dentro de profilaxis antifúngica como tal, tenemos que no se debería iniciar profilaxis antifúngica en todos los pacientes admitidos a las unidades de cuidados intensivos, pero aquellos pacientes que tengan cirugías intraabdominales mayores o que tengan muy alto riesgo de hacer candidiasis invasiva, sí se debería de iniciar algún tratamiento antifúngico guiado o no por biomarcadores. Dentro del tratamiento, la dosis recomendada, por ejemplo, de los medicamentos antifúngicos idealmente para cándida, tenemos el deoxicolato de anfotericina B, la dosis es de 0,7 a 1 miligramo por kilo por día. Hay que tener en cuenta que puede producir falla renal, hipopotasemia, fiebre y algunos otros efectos secundarios en la infección. Anfotericina B liposómica es de 3 a 5 miligramos por kilo día. Puede producir también falla renal, aunque en menos frecuencia. Puede producir disnea y algunos otros efectos secundarios a la infusión, como alergias o alguna de estas. Anfotericina B complejo lipídico es de 5 miligramos kilo día. Anidulafungina, que es de 100 miligramos día, con una dosis de carga de 200 miligramos. Como tal, la literatura mencionaba que sus efectos adversos son limitados.
Tenemos la caspofungina, que es 50 miligramos día, dosis inicial de 70 miligramos. Micafungina, que son 100 miligramos día. Fluconazol son 400 miligramos día, con una dosis inicial de 800 miligramos. Con este tenemos que hace elevación de transaminasas. El voriconazol se da también de 4 miligramos kilogramos día cada 12 horas, con una dosis inicial de 6 miligramos kilogramo en 2 dosis en personas que pesan o en pacientes que pesen más de 40 kilos. También hace elevación de transaminasas y puede hacer alteración en la visión de color. Este es un cuadro de la sensibilidad habitual de las levaduras a los fármacos antifúngicos. La que más nos interesa es Candida albicans, que es sensible a todos los antifúngicos, por lo tanto podríamos utilizar cualquiera. Ahora, en pacientes sin neutropenia, el tratamiento antifúngico empírico debería de basarse en los factores de riesgo y su primera línea son las equinocandinas y fluconazol intravenoso en pacientes que no tengan condición clínica o que no hayan recibido alguna sola antes o que tengan poca probabilidad de que tengan alguna cándida resistente. Podemos usar anfotericina B, aunque sea en una disponibilidad limitada y o intolerancia y o está documentada alguna resistencia antifúngica. El retiro temprano del catéter venoso central se debería de hacer y si tiene hemocultivos persistentemente positivos o si el paciente está inestable. Se debería hacer el examen oftalmológico con dilatación de pupila, pero como mencioné anteriormente, este no debe retrasar el tratamiento de empírico inicial. En pacientes que tengan neutropenia se debería de hacer, considerar diagnosticar candidemia en pacientes con neutropenia por más de 7 días, con fiebre persistente y que no mejoran a pesar del tratamiento antibiótico. Entonces, estos pacientes deberíamos de iniciar manejo antifúngico. Manejo de pacientes neonatales, como pacientes que llegan a tener meningitis por cándida, se debería de iniciar con anfotericina B o con fluconazol solo o en combinación, que puede ser tratamiento de rescate en los pacientes recién nacidos que no tengan una buena respuesta clínica a la anfotericina B. Se deben remover todos los dispositivos que se consideren que estén infectados y se le debería de dar profilaxis con fluconazol por 6 semanas en aquellos que pesen menos de 1000 gramos y que se hayan ingresado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Si tenemos que la candidemia persiste al día 7 de tratamiento, se deberían de hacer imágenes óseas y del sistema nervioso central, porque en recién nacido con candidemia igual tiene que recibir su tratamiento antifúngico con anfotericina B y fluconazol en todos los pacientes que no tengan antecedentes de tratamiento con azoles y que esté estable. Pacientes con condiciones especiales son pacientes que tengan candidiasis hepatoesplénica, se les debería dar antifúngico por lo menos por 2 semanas. Meningitis por cándida, por lo menos hay que remover los dispositivos y darle antifúngico. Y si no se puede retirar o no responden, se debería de hacer antifúngico intratecal o intraventricular como anfotericina B. La endocarditis candidiásica en válvula nativa se debería de manejar con antifúngico a una dosis bastante alta y considerar reemplazo valvular y darle el antifúngico por 6 semanas. O si la cirugía está contraindicada, se debería de dar antifúngico de por vida. Si tiene sepsis de origen abdominal, la primera opción siempre va a ser una equinocandina y se debería de hacer desescalonamiento terapéutico a los 5 a 7 días de inicio de la equinocandina a fluconazol si el paciente está estable, no tiene antecedente de haber recibido azoles, si tiene diálisis peritoneal y o con peritonitis secundaria y su aislamiento es sensible. Si se le retiró el catéter o igual hacer un antifúngico dirigido por lo menos 2 semanas. Ahora vamos a hablar de aspergilosis.
como tal, es el modo más comúnmente aislado. Se encuentra en el suelo, en el aire, incluso lo inhalamos de 200 a 2000 conidias al día. Se puede encontrar en el agua, en algunos alimentos como zanahorias, mazorcas, en el abono orgánico, en el papel tapiz, en almohadas, en colchones, en aire acondicionado. Como tal, la Aspergillus es un pequeño hongo de tamaño pequeño de sus conidias, generalmente lo aspiramos. Tiene una capacidad de crecer a los 37 grados, se adhiere a las superficies epiteliales y endoteliales e invade los vasos sanguíneos y adicionalmente va a producir toxinas extracelulares como la aflatoxina. Tiene 8 subgrupos o géneros, que los que más nos importan son las Aspergillus fumigatus, que es el más común, que se da en el 53% de todos los casos en pediatría, y otros que están reportados son el Aspergillus niger y el Aspergillus tertius, también reportados en pediatría. A nivel de la epidemiología, vemos que en Estados Unidos, Kids Inpatient Database, en el 2000 reportó 437 casos de infecciones por Aspergillus por cada 100.000 niños, siendo un aproximado del 0.4% de las infecciones fúngicas, con una mortalidad a corto plazo del 30% y a largo plazo del 85%. Se considera que tiene una incidencia anual de 4.5%. Los factores de riesgo son compartidos por muchos, realmente, como neutropenia prolongada y grave, dosis de corticoides por un tiempo prolongado, algún tipo de inmunosupresión. En niños con alguna malignidad, leucemias mielogénicas agudas, otras neoplasias malignas, trasplantes halogénicos o autólogos, donantes no relacionados o donante relacionado, trasplante de sangre de cordón umbilical, trasplante de células madre, enfermedad de injerto contra huésped, trasplante de pulmón, algunos específicos para inmunodeficiencias primarias, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de hiper-IgE, algunos defectos graves de la inmunidad fagocitaria y o celular. Entonces, como tal, tenemos que la etiopatogenia de las Aspergillus se considera que este es un hongo omnipresente en el medio ambiente y tiene una reproducción asexual que conduce a producción de conidios en el aire que nosotros inhalamos por parte de estos pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión o inmunocompromiso. Va a generar un desbalance inmunológico que va a permitir eh, que el hongo germine y penetre a nivel de pulmón, y esto va a llevar a que haya un crecimiento descontrolado de hifas con ausencia de infiltrados polimorfonucleares y en casos graves, como neutropenias graves, vaya a haber diseminación del hongo. Lo que nos va a llevar a las manifestaciones clínicas, en las que tenemos que, a nivel de la enfermedad pulmonar, que son el 80% de las manifestaciones, van a tener tos, disnea, hemoptisis, hemorragia, hipoxia, síntomas pleuríticos. Van a tener fiebre en un 20%, infección diseminada en un 10 a un 38%. Que vamos a tener ahí alteraciones hematológicas, sepsis. Van a tener en un 14% lesiones cutáneas, como placas eritematosas, pápulas, nódulos, pústulas, ampollas, equimosis, formación de escaras. 13% de estos pacientes van a tener sinusopatías. El 8% pueden llegar a tener lesiones en el sistema nervioso central, como cambios del estado de conciencia, trastornos visuales, convulsiones, déficit neurológicos o focales. El 4% van a tener traqueobronquitis y otras que son poco comunes van a hacer afección ocular, cabeza y cuello, como otitis media y mastoiditis, tiroides, a nivel gastrointestinal o hígado, corazón como una endocarditis o una pericarditis o afección ósea. Como vimos, el 80% de los pacientes van a tener afección pulmonar, conociéndose como aspergilosis pulmonar invasiva, que es un cuadro severo que se asocia también con neutropenia febril, lo que va a generar una angioinvasión.
A nivel histológico se va a ver como una invasión con oclusión de arterias pulmonares por hifas de Aspergillus que van a llevar a formación de nódulos hemorrágicos necróticos o infartos hemorrágicos que van a generar un aumento en la mortalidad y su sintomatología es inespecífica, que da todo el dolor torácico, hemoptisis y disnea. A nivel diagnóstico tenemos que los signos y los síntomas, los factores de riesgo que nos vayan a llevar a una sospecha. Pero ¿qué exámenes tendríamos que hacer? Cultivo histopatología, que es positivo en el 40% de los casos y está indicado en aquellos pacientes que tengan infiltrados localizados refractarios a nivel de imágenes, pacientes con infiltrados localizados tardíos o pacientes con infiltrados localizados difusos. Perdón, pacientes con infiltrados difusos. Se les podría mandar antígeno galactomannan, que es un polisacario de la pared celular del Aspergillus, que libera durante el crecimiento del hongo y se puede medir mediante inmunoensayo enzimático. Se puede solicitar el beta-glucano, que es un componente inespecífico de la pared de, la verdad, muchos patógenos fúngicos, como vimos, también se podría pedir en Cándida y también se pide en Aspergillus. El diagnóstico molecular por PCR para Aspergillus tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 88%. Hay un estudio varios estudios que se hicieron entre el 2018 y el 2016 que nos van a comparar la sensibilidad y la especificidad a nivel pediátrico de hacer el galactomannan y el 1,3 beta-glucano. A nivel pediátrico, el galactomannan tiene una sensibilidad en suero del 84%, que puede incluso variar en algunos estudios entre el 66 al 93%, con una especificidad de 88%, variando entre el 60 y el 97%. Mientras que el 1,3 beta de glucano tiene una sensibilidad desconocida a nivel pediátrico. Causas que se sospechan en estos estudios que pudieran haber dado un resultado falso positivo es el uso de piperacilina tazobactam o algunos betalactámicos, o que el paciente también tenga histoplasma capsulatum o esté con algún penicillium especie. A nivel de líquido endotraqueal, vemos que la sensibilidad y especificidad del galactomannan varía entre el 78 y el 92% respectivamente, y que lo mismo a nivel del 1,3 beta de glucano no tenemos información a nivel pediátrico. Ahora, las imágenes diagnósticas, aunque se podría hacer radiografía, en la radiografía podríamos ver opacidades intersticiales o opacidades difusas, incluso podríamos llegar a ver nódulos o consolidaciones. Realmente, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de infecciones fúngicas, específicamente para Aspergillus? Es la tomografía axial computarizada, en la que, aunque sus hallazgos son inespecíficos, encontramos dos signos que pueden ser indicativos de infección por Aspergillus, como es el signo del halo y el signo del menisco o aire creciente. Actualmente existen los criterios para infección pulmonar por Aspergillus, que es por lo menos que cumpla con uno de los siguientes, que es que tenga signo del halo positivo, que tenga signo de aire creciente o tenga cavidad o tenga una consolidación lobar. Entonces, ¿qué es el signo del halo? Es un signo que se ve a nivel de tomografía en la que se debe a un edema y una hemorragia que va a generar una necrosis y una coagulación, y se ve como un nódulo, como lo vemos en la tomografía, se ve como un nódulo que adicionalmente tiene se ve como el nódulo que tiene en su periferia unas opacidades. Entonces, este es otro paciente que tiene múltiples infiltrados pulmonares redondeados con opacidad en vidrio esmerilado, circundante que sugiere hemorragia y necrosis
y aumento de la probabilidad de que sea un aspergillus. El signo del menisco o aire creciente es que en medio de ese nódulo haya una radiolucidez en forma de media luna o en medio de la consolidación. Este es un signo más tardío. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo cambia la imagen a través del tiempo de la infección de aspergillus. Vemos que el signo del halo es lo primero que se vería en la imagen. Se presenta entre el día 0 y el día 5 cuando estamos en el estado de neutropenia, que es la consolidación o el nódulo con opacidades en vidrio esmerilado adyacentes. Vemos que a medida que va pasando el tiempo entre el día 5 y 10, los hallazgos ya se vuelven inespecíficos y se puede observar una consolidación de tipo alveolar. Y cuando ya estamos en la etapa más tardía de la enfermedad, es decir, en el día 10 al día 20, vemos el signo del menisco o aire creciente, cuando ya hay neutros de más de 500. Entonces, la evolución clínica como tal, a nivel de imagen, es que al principio de la enfermedad no se va a ver nada, a medida que vamos creciendo, vemos bronquiectasias, árbol en gemación, vidrio esmerilado, nódulo con halo, consolidación, cavidades y signo del aire creciente. Esto nos habla de que a medida que va avanzando la enfermedad, aumenta también la carga micótica y como tal los patrones se cambian. Al inicio de la enfermedad hablamos de un patrón bronquial y a medida que vamos pasando, cuando ya empezamos a hablar de que el paciente tiene signo del halo, estamos hablando de que el paciente muy probablemente tenga una patrón de enfermedad o una etapa de la enfermedad angioinvasora, y aquí vemos que a medida que vamos pasando y que ya entramos en la etapa angioinvasora, vemos que el galactomannan en sangre y en líquido bronquialveolar aumenta. El manejo ha cambiado en los últimos 15 años. Aquí les traje los antifúngicos que se podrían utilizar en pacientes pediátricos con sus consideraciones. Entonces vemos que el voriconazol se puede usar o intravenoso o de manera enteral. A nivel intravenoso, si es un paciente de 2 a 12 años o de 12 años a 15 años con un peso menor de 50 kilos, se debería de dar una dosis de 9 miligramos por kilo por dosis intravenoso cada 12 horas o 2 veces al día. Y en el primer día y luego 8 miligramos kilogramo dosis intravenoso cada 12 horas. Si son mayores de 50 kilos o mayores de 15 años, se debe dar una dosis de 6 miligramos kilogramo dosis intravenoso cada 12 horas y luego continuar con 4 miligramos kilogramo dosis intravenoso cada 12 horas. Eso sí, hay que hacer un ajuste según si el paciente es obeso o no, se hace un ajuste por el peso ideal, el peso corporal ajustado. O si el paciente tiene insuficiencia hepática, hay que clasificarlo y con eso se le debe dar el 50% o el 33% de la dosis habitual que le correspondería a ese paciente. Si estamos hablando de enteral, se les debería dar lo mismo, pero con una dosis máxima en menores de 50 kilos de 350 miligramos dosis. El posaconazol se puede dar de diferentes maneras, una es suspensión de liberación inmediata, otra es de las tabletas de liberación retardada, otra es intravenoso y otra es suspensión de liberación retardada. Esta se da en menores de 13 años, se les podría dar de 18 a 24 miligramos por kilo día, estamos hablando de la dosis oral, cada 6 horas. Si son mayores de 13 años, se les da 200 miligramos vía oral cada 6 horas. Las tabletas de liberación retardada no se han estudiado realmente en niños menores de 13 años, pero se basan en experiencias no publicadas y pues esas son las dosis que recomiendan, pero como mencioné, no hay un estudio que realmente nos indique que sí, que están avaladas para esas dosis para los niños menores de 13 años. Pero en aquellos niños mayores de 13 años o que pesen más de 30 kilos, se debe dar 300 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, por el primer día y luego 300 miligramos cada 24 horas. De manera intravenosa, en niños de 2 a 18 años, se les debe de dar 6 miligramos kilogramo dosis intravenoso cada 12 horas el día 1 y luego continuar cada 24 horas con una dosis máxima de 300 miligramos dosis.
Si pesan más de 18, se les da de una vez la dosis máxima, 300 miligramos intravenoso cada 12 horas durante el primer día y luego 300 cada 24. Tenemos el isavuconazol, que aquí hay que tener una consideración y es que su dosis se expresa en miligramos por kilo del profármaco sulfato de isavuconazonio. Y aquí se dividen los pacientes de 6 meses a 1 año y mayores de 1 año. De 6 meses a 1 año se les da 6 miligramos por kilo dosis de sulfato de isavuconazonio intravenoso u oral cada 8 horas por 6 dosis de carga en los días 1 a 2 y luego 6 miligramos por kilo por dosis cada 24 horas. Y en mayores de 1 año se les debe dar 10 miligramos por kilo dosis de sulfato de isavuconazonio intravenoso u oral cada 8 horas por 6 dosis de carga los días 1 y 2 y luego 10 miligramos por kilo por dosis intravenoso oral cada 24 horas, con un máximo de 372 miligramos por dosis. Aquí también hay que tener en cuenta que si es una insuficiencia hepática clase 6, no se debería de recomendar el isavuconazol. La anfotericina B se da intravenosa de 3 a 5 miligramos por kilo, dosis intravenoso cada 24 horas. Micafungina se da en mayores de 4 meses de 3 a 4 miligramos kilo, dosis intravenoso cada 24 horas con una máxima de 150 miligramos dosis. La caspofungina también se da intravenoso, se da en mayores de 3 meses, 70 miligramos por metro cuadrado, dosis intravenoso con una dosis de carga, una sola dosis, y luego continuar con 50 miligramos metro cuadrado por dosis intravenoso cada 24 horas, con una dosis de mantenimiento de 50 miligramos dosis máximo. Ahí tenemos que tener en consideración que si es una insuficiencia hepática de categoría Child-Pugh B, tendríamos que disminuir la dosis de mantenimiento al 70%. Si es C, no se debería de usar. Y el último antifúngico que vamos a ver en esta exposición es el nidulafingina, que se dan mayores de 1 mes y se da 3 miligramos por kilo dosis de carga, máximo 200 miligramos dosis carga, y luego continuará a 1.5 miligramos kilo dosis cada 24 horas con un máximo de 100 miligramos dosis. Y eso era todo lo que les tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias.